Miren lo que dice acá, mis queridos alumnos. La gran mayoría la gran mayoría, ¿no?, inventados por el hombre emplean la electricidad como por ejemplo en la radio, el celular, el televisor, la plancha, etcétera, ¿no? Tu laptop. O sea, muchas cosas que se utilizan con lo que es la electricidad, ¿sí? Y lo que estamos haciendo prácticamente acá es aprovechar una propiedad de las cargas eléctricas. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hemos estudiado electrostática o fuerza eléctrica y campo eléctrico, hemos estudiado las cargas eléctricas en reposo. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar a las cargas eléctricas en movimiento. Cuando cuerpos cargados eléctricamente se mueven en una sustancia conductora, generan lo que llamamos nosotros corriente eléctrica. Y los aparatos que nosotros usamos que prácticamente funcionan gracias a esa corriente eléctrica son los que hemos mencionado acá. Y hay más. Tu refrigeradora, ¿no? Como ejemplo, tu Play 2 o tu Play 3, no sé, si tienes el Play 5, bueno, ahora. Entonces, todo eso funciona gracias a lo que es corriente eléctrica, o sea, gracias al movimiento de cargas eléctricas. Y la esencia de este tema va a ser ese, estudiar el movimiento de las cargas eléctricas, ya no electrostática, ya no las cargas eléctricas en reposo, ¿sí? Pero tenemos que recordar un poco esto de las cargas eléctricas en reposo para entender qué sucede entonces con electrodinámica, ¿ya? Entonces, no te olvides de algo muy importante. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un campo eléctrico uniforme. Ya te dije cómo es un campo eléctrico uniforme. Tiene esta forma de acá. Las líneas de Faraday que representan geométricamente el comportamiento del campo eléctrico tienen que ser paralelas. Y mira, lo que estoy dibujando acá es un campo eléctrico uniforme o un campo eléctrico homogéneo. No te olvides que el campo eléctrico se denota por una E. Imagínate tú colocar una carga eléctrica acá, ¿no? Entonces, si yo coloco una carga eléctrica, por ejemplo, positiva, que puede ser un ion positivo o puede ser, por ejemplo, un protón, de repente tenemos un protón y lo colocamos acá dentro de esta región de espacio, donde el campo es homogéneo. Campo homogéneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder sobre esta partícula, sobre esta carga eléctrica? Pues sobre ella va a actuar una fuerza. Y esa es la fuerza eléctrica que actúa gracias a la presencia de este campo eléctrico. No te olvides que las líneas de Faraday, que expresan geométricamente el comportamiento del campo eléctrico, nacen de cargas positivas. Esa es una característica y llegan a cargas negativas. Entonces, como esta carga de acá es positiva, ¿no? Como esta carga de acá es positiva, con esta parte de acá que es positiva va a haber una repulsión. Recuerda que positivo positivo se repelen y positivo negativo se atraen. Por eso, la fuerza eléctrica actuaría en este sentido. ¿Sí? Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se halla la fuerza eléctrica? Mira, así se halla la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga que está dentro de ese campo. Así se halla la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué trato de decirte? Que cuando una partícula cargada eléctricamente está dentro de un campo eléctrico, entonces sobre ella actúa una fuerza eléctrica. Sobre ella. ¿Sí? Y esta fórmula te permite hallar esa fuerza eléctrica, que es igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la carga que está dentro de ese campo eléctrico. Eso es un campo homogéneo, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora mira, cuando nosotros tenemos una carga puntual, o sea, tenemos que recordar, cuando nosotros tenemos una carga puntual, ¿ya? Y digamos que esa carga puntual es positiva, que también puede ser negativa. Tú sabes que alrededor de esta carga puntual se genera un campo eléctrico, entonces todo lo que le está rodeando es un campo eléctrico. ¿Qué es campo eléctrico? El campo eléctrico es una región de espacio que rodea toda carga eléctrica donde hay interacciones eléctricas. Yo, por ejemplo, acá voy a colocar una carga bien pequeñísima. Puedo poner, por ejemplo, un electrón. El electrón por naturaleza tiene carga negativa, ¿sí? Entonces es el electrón y como está dentro del campo eléctrico de una carga puntual, entonces sobre él hay una interacción eléctrica o en ellos dos hay una interacción eléctrica. En este caso la interacción eléctrica es de atracción, así, una fuerza eléctrica de atracción. ¿Ok, chicos? Ya está. Miren, miren lo que sucede. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se halla la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón, ¿no? Cuando está dentro del campo eléctrico?
de esta carga puntual. ¿Cómo se halla esa fuerza eléctrica? La misma fórmula, la misma, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede, mi querido alumno? A una distancia determinada, gracias a la carga puntual, ¿cuánto vale la intensidad de campo eléctrico? Entonces tú vas a utilizar esta formulita. La intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado, lo que hemos hecho la clase pasada. Entenderás que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9, ¿ya? Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esa es la unidad de medida de la constante, pero lo que me interesa es que sepas el valor, ¿ya? Y Q es la carga puntual, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede, mis queridos alumnos? ¿Qué es lo que puede suceder en los dos casos que yo te estoy mencionando? ¿Sí? En los dos casos. Sucede, mis queridos alumnos, que por ejemplo este electrón, como es atraído por la carga eléctrica, mira, es como es atraído porque hay una atracción, positivo o negativo se atraen, entonces empieza a moverse, se empieza a mover el electrón y se desplaza, mejor dicho, se mueve hacia, en dirección o en sentido hacia la carga puntual. Eso puede pasar, mis queridos alumnos. Y al momento que se mueve este electrón en la presencia de un campo eléctrico, entonces quiere decir que se está generando corriente eléctrica, movimiento de carga dentro de un campo eléctrico. Y lo mismo ocurre acá, mis queridos alumnos. Si tú tienes, por ejemplo, acá el protón dentro de un campo eléctrico y el protón, como sobre él está actuando una fuerza, entonces el protón se empieza a mover, se desplaza en este caso hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Sí, entonces esa es la esencia de la electricidad. Sí, esa es su esencia, mi querido alumno, que esta partícula dentro de la presencia de un campo eléctrico se empiece a mover y genere lo que llamamos corriente eléctrica. Sí, esa es la esencia, chicos. Bueno, en electrodinámica, como dice acá, es la parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos que pueden producir ellos. O sea, estas cargas eléctricas en movimiento, ¿qué tipo de fenómenos va a producir? Uno de los fenómenos que produce es la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Es el flujo de electrones y se da a nivel microscópico. O sea, los electrones cómo se mueven dentro de una sustancia conductora y que se puede manifestar en los sólidos, líquidos y gases. O sea, por ejemplo, en los sólidos como en los metales puede fluir los electrones, o sea, puede generarse lo que se llama corriente eléctrica. En los líquidos también. En los líquidos fluyen los portadores de carga eléctrica, que en este caso en los líquidos los que fluyen son los iones. Hay ion positivo y ion negativo. Por ejemplo, en química has tenido que hablar de los iones. Y gases. En los gases también puedes hacer que un gas sea una sustancia conductora. O sea, puedes hacer generar corriente eléctrica. ¿Y qué se produce debido a un campo eléctrico producido por una diferencia de potencial? La cual se puede establecer mediante una pila o batería. Ahora, ¿cómo es esto? Entendamos esta parte de acá. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos una pila o batería, ¿sí? Acá voy a dibujar una pila o batería. Mira, ahí está nuestra pila o batería, ¿sí? Ya, ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestra pila o batería. Esta es la parte positiva y la parte negativa. ¿Ya? Esa es una pila, la pila del control remoto, ¿sí? La, la pila de, ¿no? de esos carritos de juguete, no sé, ¿ya? Y en esas pilas tú vas a encontrar un número, que en este caso es 1.5V. ¿Ya, chicos? Eso es el número que se encuentra generalmente en esas pilas, 1.5V. Y lo que vamos a hacer es conectar esta pila por medio de cablecitos, así, a un foco. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces acá hay una conexión a un foco. Un foco LED si quieres, ¿no? Esos focos pequeñísimos. Sí, eso es un foco LED, ¿ya? O una bombilla eléctrica. Esas bombillas eléctricas que utilizamos o que utilizábamos antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, esto es una bombilla eléctrica. Cuando producimos esta conexión, mi querido alumno, entonces, ¿qué va a pasar con el foco? Pues se enciende. Enciende el foco. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Enciende el foco. O sea, este filamento que tú ves acá, ¿no? Por si acaso llega a una altísima temperatura y lo que emite es radiación, energía luminosa, eso es lo que emite. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede acá, mis queridos alumnos? En los cables conductores, por si acaso, ya están los electrones, ¿ah?
Ahí están los electrones en los cablecitos. En la pila, obvio que también hay electrones. Sucede que cuando nosotros generamos este tipo de conexión, lo que va a hacer la pila es generar un campo eléctrico dentro de los cables. Eso es lo que va a hacer la pila. Genera un campo eléctrico dentro de los cables. ¿Sí? Algo parecido a este campo eléctrico. Mira, yo voy a sacar un cablecito, mira, o mejor dicho, parte de un cablecito. Voy a sacar esta partecita de acá. Pongo una flechita y el cablecito más o menos es así. ¿Ya? Más o menos así es el cablecito. ¿Ya, chicos? Y los electrones van a empezar a fluir. Se mueven los electrones, ¿ya? O los portadores de carga eléctrica. Pero ¿por qué se mueven, mejor dicho, esos portadores de carga eléctrica? ¿Por qué empiezan a moverse? ¿Sabes por qué? Por la presencia de campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico está presente ahí, chicos. ¿Sí? Ahí está presente el campo eléctrico. ¿Y cómo se ha generado la presencia de ese campo eléctrico? Gracias a la pila o batería. Entonces la pila o batería ofrece la presencia, o mejor dicho, genera la presencia de campo eléctrico dentro de los cablecitos. Y los portadores de carga eléctrica empiezan a moverse. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Y como se mueven, están generando esa corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica lleva energía. Bueno, obvio que se va a llamar energía eléctrica. Pues esa energía eléctrica acá en el foco se transforma en energía luminosa, o sea, prácticamente en luz. ¿No? O sea, acá hay una transformación de energía. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la pila o batería? Ojo, la pila o batería, para generar la presencia de campo eléctrico, bueno, genera esa presencia de campo eléctrico, te ofrece una diferencia de potencial. Voy a poner acá. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Ok, chicos? Te ofrece una diferencia de potencial esa pila o batería. ¿Ya? Ahora, esa diferencia de potencial, ¿qué es? ¿No? Entonces, mira, la diferencia de potencial es la energía, mira, que ofrece, ¿no? A una cantidad de carga eléctrica. Es la energía que ofrece una cantidad de carga eléctrica. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es la diferencia de potencial, la energía que ofrece una cantidad de carga eléctrica. O sea, ¿qué sucede? Que los electrones, por ejemplo, empiezan a moverse, se empiezan a mover los electrones, ¿ya? Se mueven lo que son los electrones. Y esos electrones, cuando se mueven, pierden energía. ¿Sí? Esos electrones pierden energía y se siguen desplazando. ¿Y qué sucede cuando llegan a la pila otra vez los electrones o cuando pasan por la pila? Cuando pasan por la pila, se recargan de la energía que han perdido. Por eso la pila lo que va a hacer es la energía que ofrece a una cantidad de carga eléctrica. Eso es lo que hace la pila o la diferencia de potencial, que también es llamado fuerza electromotriz. Electromotriz. Entonces, ¿qué es lo que se gasta en este circuito? A esto le llamamos circuito. Lo que se gasta es la pila. Tienes que reemplazarla por otra cuando ya está totalmente gastado, porque lo que ofrece, como te digo, es 1.5 joules. Bueno, en este caso es 1.5 voltios, o sea, quiere decir 1.5 joules por cada carga eléctrica, por cada coulomb de carga eléctrica que pasa por esta pila. Sí, chicos, entonces miren todo el sistema que está funcionando acá. ¿Ya? Ahora, entonces por eso dice, ¿qué es corriente eléctrica? El flujo de electrones y se da a nivel microscópico y que puede manifestarse en los sólidos, líquidos y gases. Se produce debido a la presencia de un campo producido por una diferencia de potencial. O sea, esta pila genera esa diferencia de, o mejor dicho, genera ese campo eléctrico en los cables conductores, ¿ya? Debido a una diferencia de potencial, la cual puede establecerse mediante una pila o batería. O sea, esta pila o batería puede ser la batería de un carro, si quieres, genera esa corriente eléctrica gracias a la presencia del campo eléctrico que también la genera, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, mis queridos alumnos, ¿sí? Ya, hablemos de los sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, esto de la corriente eléctrica, un ejemplo clásico para los gases es los focos fluorescentes, ¿no? Esos focos fluorescentes, ¿qué hacen? Pues generan corriente eléctrica y esa corriente eléctrica la convierten en energía luminosa, ¿sí? Pero es una forma de decirte que también los gases
al momento de que fluyen, pueden generar lo que se llama corriente eléctrica. Entonces vamos a hablar de los sólidos, ¿ya? Los sólidos, el movimiento de cargas eléctricas que se utiliza, entonces las cargas eléctricas, mejor dicho, las cargas eléctricas que se mueven dentro de los sólidos tienen que ser los electrones libres. ¿Ya? Los electrones libres son los que se mueven dentro de los sólidos para producir corriente eléctrica. Pero en los líquidos y gases no es así. ¿Ya? En los líquidos y gases no es así. En los líquidos y gases, las partículas que se mueven no son los electrones. En los líquidos y gases tú vas a responder, las partículas que se mueven son los iones. Y hay dos tipos de iones, los iones positivos y los iones negativos. Sí, chicos, o sea, prácticamente átomos cargados eléctricamente. Esos son los iones, ion positivo y el ion negativo. ¿Sí, chicos? Entonces, mira la diferencia. En los sólidos, las cargas eléctricas que se mueven son los electrones. Y en los líquidos y gases, las cargas eléctricas que se mueven para producir corriente eléctrica son los iones, el ion positivo y ion negativo. ¿Sí? Ya, eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, entonces, con el campo eléctrico. ¿Ya? Ahora mira, préstame atención. Hablemos de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué dice? La intensidad de corriente eléctrica lo que va a hacer es cuantificar a la corriente eléctrica, o sea, cuánto de corriente eléctrica pasa por una parte del cable. ¿Te das cuenta? Es una cantidad física escalar, nos indica la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal de un conductor en cada unidad de tiempo. Entonces, entendemos esto en un grafiquito. Mira, acá tenemos el cable que tiene esa forma. ¿Sí? Es como si le estuviésemos haciendo un zoom. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿sabes qué sucede con los electrones cuando está la presencia del campo eléctrico? Entonces, mira, acá están mis queridos alumnos, por ejemplo, el campo eléctrico. Estas líneas que tú ves ahí es el campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico se ha producido gracias a que hay una conexión con una pila o batería. Y ojo, la pila o batería ahora la vas a representar así. ¿Ya, chicos? Una rayita grande y una rayita pequeña. Así vas a representar la pila o batería. La rayita grande positiva y la rayita pequeña negativa. ¿Sí? Y la corriente eléctrica va a empezar a fluir. Fluye la corriente eléctrica dentro de este cablecito. Ya, ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Por la presencia de este campo eléctrico producido por esta pila o batería que te ofrece un voltaje, esta pila o batería tiene un voltaje que generalmente, si son pilas del control remoto, es 1.5 V, ahí dice 1.5 voltios. O sea, ofrece 1.5 joules de energía por cada coulomb que pasa por esta pila o batería. Bueno, los electrones empiezan a moverse, se empiezan a mover los electrones, ¿sí? Y hay una cantidad de electrones que atraviesa lo que llamamos nosotros sección recta. Y ahora voy a dibujar lo que es la sección recta. Mira, esto de acá es la sección recta, mira. Este círculo de acá. Y ese círculo tiene un área. Y en un tiempo determinado, toda una cantidad de carga eléctrica atraviesa esta sección recta. Y todo eso lo que te estoy mencionando prácticamente es la intensidad de corriente eléctrica, que es denotado por una I. Como dice acá, nos indica la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal. Esta es la sección transversal que la atraviesa de un conductor por cada unidad de tiempo. O sea, pasa un segundo, ¿cuántas cargas eléctricas han atravesado esa sección recta? Relacionamos eso y eso me da corriente eléctrica. Por eso la intensidad de corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, cantidad de carga que atraviesa la sección recta en cada unidad de tiempo. Entonces, entre tiempo. La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. La carga eléctrica es coulomb y el tiempo es segundo, por si acaso. Acá es una SA, no es T. La unidad de medida del tiempo es segundo. De la intensidad de corriente eléctrica es ampere. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante entender esto de intensidad de corriente eléctrica. Ya. Ahora hablemos de lo que es la resistencia eléctrica. ¿Sí? La resistencia eléctrica, mi querido alumno, nos expresa el grado de oposición que presenta todo material al paso de corriente eléctrica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el grado de oposición que presenta todo material al paso de corriente eléctrica? O sea, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Yo estoy seguro, de repente, no sé, de repente algunos han agarrado lo que es un cable y han sentido que el cable está a una elevada temperatura, o como quien dice, está caliente.
después de haber sido usado, claro. Por ejemplo, algunos de repente han agarrado el cargador de su celular, ¿sí? Y el cargador de su celular está caliente. De estar cargando su celular, se dan cuenta que después de un tiempo está caliente. Hasta su mismo celular está caliente, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que los electrones que están fluyendo, esos electrones, pueden chocar con los mismos átomos del material. Pueden chocar entre ellos mismos. Entre electrones y electrones pueden chocar. Y en ese momento que chocan, ¿sí? En ese momento que colisionan, pues en ese momento hay pérdidas de energía. Y la energía se libera al exterior. Así se libera al exterior. Y se libera en forma de calor. ¿Sí, chicos? En forma de calor se libera. Y eso es lo que sucede. O sea, quiere decir que este material siempre va a ofrecer una oposición al flujo de los electrones. ¿Ya? Ofrece una oposición al flujo de los electrones. ¿Por qué? Porque, como te digo, ¿no? Ahí están los átomos. Los electrones van a tener que chocar con los mismos átomos, con los núcleos de repente. Están millones de electrones. Es obvio que cuando se desplazan van a tener que chocar con los mismos electrones. ¿Te das cuenta? O sea, y en ese choque hay pérdidas de energía. Y esa energía que la pierden, pues ¿dónde la van a recuperar? Acá. Acá la van a recuperar en la pila o batería. Y van a seguir fluyendo y fluyendo hasta que se acabe toda la energía que ofrece la pila o batería. Así de simple, mis queridos alumnos. Por eso hablamos de lo que es resistencia eléctrica. Nos expresa el grado de oposición que presenta el material al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se representa una resistencia eléctrica? Hay dos maneras de representar una resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, de esta manera. Primero vas a poner un rectángulo, ya así se representa la resistencia eléctrica. O también puedes poner un zigzag, así mira. También así se representa la resistencia eléctrica, como quieras. Sí, pero así se representa. ¿Ya? Como un rectángulo, generalmente utilizamos el zigzag acá. Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Ojo que la resistencia eléctrica también es una magnitud escalar, igual que la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad de medida es ohm y su símbolo es este, omega. Ahora, chicos, de la intensidad de corriente eléctrica es ampere, y de la resistencia eléctrica es ohm. Ahora hablemos de la ley de Pauliet. La ley de Pauliet lo que me permite es hallar, mis queridos alumnos, la resistencia eléctrica que ofrece ese material. ¿Sí? ¿Cómo hallamos la resistencia eléctrica que ofrece el material? Mira lo que dice. La resistencia eléctrica es igual a la resistividad del material por la longitud de ese cable dividido entre el área de la sección transversal. Mira, voy a dibujarlo otra vez. Mira, ahí está. Este es el cable. ¿Sí? Ahí está el cable. Y los electrones empiezan a fluir. ¿Ya? Ahí están los electrones fluyendo. Ahí están nuestros electrones, empiezan a fluir. Y tú sabes que estos electrones atraviesan lo que es la sección transversal. Lo que estoy dibujando en estos momentos es la sección transversal. Y los electrones atraviesan esa sección transversal. Y este cable tiene una longitud. ¿Te das cuenta? Y la resistencia eléctrica se halla así, mira. Resistividad del material, así se denota este símbolo, resistividad por la longitud del cable y dividido entre el área de la sección transversal o la sección recta. Ahí está. Esta resistividad es propia de cada material, ¿sí? Es propia de cada material, ¿ya? O sea, como son varios materiales que podemos utilizar como conductores, podemos hablar de la plata, del oro, del cobre, del aluminio, del fierro, del agua, ¿no? De la glicerina, ¿no? O sea, de sustancias que pueden pasar, ¿no? Corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia eléctrica, no te olvides que es el ohmio, que se representa con este símbolo. Este símbolo que tú ves acá, mira, esa P con su joroba, es la resistividad eléctrica y yo te he dicho que es propio de cada material. Tiene un valor, como una constante, pero es propio de cada material. ¿Ya, chicos? Su unidad de medida es ohmiómetro. No te preocupes que ese valor siempre te lo dan. L la longitud del cable y A el área de la sección transversal en metros cuadrados. Ya está, chicos. Esa es la ley de Pauliet. Ahora, mis queridos alumnos, hablemos de algo muy importante. La ley de Ohm. Ya, hablemos de lo que es la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm, mis queridos alumnos? Establece en un conductor la diferencia de potencial eléctrico llamado voltaje, que es directamente proporcional a la intensidad de corriente que se establece. Miren, ¿te acuerdas cuando nosotros hemos puesto una pila? Así, mira, yo dibujé una pila,
¿Ya? Ahí está la pila. ¿Ya? Ahí está nuestra pila. ¿Ya, chicos? Y yo le conecté por medio de cablecitos. ¿Sí? Esto es positivo, esto es negativo y acá te puse 1.5V. Por medio de cablecitos lo hemos conectado a un foco. Puede ser un foco LED, ya te he dicho. ¿Sí? Ahí está. Ya. Y acá está el filamento. Algo así era, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Esta pila que tú ves acá tiene una parte positiva y una parte negativa. Como te dije, ¿cómo se va a representar? Así. Una rayita grande y una rayita pequeña. La rayita grande va a ser la parte positiva y la rayita pequeña la parte negativa. Y los cablecitos se van a representar acá. Mira, ahí están los cablecitos. ¿Sí? Y el foco, pues el foco presenta una resistencia eléctrica. ¿Ya? Ahí es donde, gracias a la oposición, se va a generar lo que es la energía luminosa, o sea, oposición a los portadores de carga eléctrica, o sea, oposición al movimiento de los electrones. Y como tiene gran oposición este filamento que tiene el foco, ese filamento, por si acaso, está hecho de tungsteno, también llamado wolframio. Eso lo vas a encontrar en la tabla periódica, ¿ya? Tungsteno o wolframio. Ya, ¿qué sucede? El tungsteno tiene como característica soportar altísimas temperaturas. Si soporta altas temperaturas el tungsteno, no se va a fundir, no se funde el tungsteno a elevadísimas temperaturas. Esa es una de sus características, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que tanto se eleva la temperatura que cambia de color y genera lo que se llamamos nosotros energía luminosa. Acá hay una gran concentración de electrones, una gran concentración que están fluyendo lentamente. ¿Te das cuenta? O sea, acá hay una alta resistencia eléctrica, ya. Y la resistencia eléctrica se representa así, en medio de zigzag. ¿Sí, chicos? Ahora, la corriente eléctrica va a empezar a fluir. Ahora, nosotros, ¿cómo entendemos ese flujo de corriente eléctrica? De la intensidad de corriente eléctrica. Desde la parte positiva de la pila o batería, así va a fluir la corriente eléctrica hacia la parte de negativa de la pila o batería. Ya, en ese sentido nosotros vamos a trabajar. De esa manera fluye la corriente eléctrica, mi querido alumno. El sentido que nosotros estamos denotando es el convencional. Porque en la vida real no sucede eso, pero en la resolución de problemas nosotros vamos a utilizar el sentido convencional. Sale de la parte positiva la intensidad de corriente eléctrica y llega a la parte negativa de la misma pila. ¿Ya? Entonces es muy importante entender eso, mis queridos alumnos. Porque en la realidad sale de la parte negativa y entra hacia la parte positiva. Eso se llama el sentido real de la corriente eléctrica. Pero yo te vuelvo a decir, para la resolución de problemas utilizamos el sentido convencional. ¿Sí? No te olvides de ello. Ahora, ¿qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm te dice que la diferencia de potencial o el voltaje que ofrece la pila o batería es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí, chicos? Eso te dice la ley de Ohm. Y la fórmula de la ley de Ohm es esta de acá. La resistencia eléctrica que prácticamente tenemos del foco. Y ojo, esto no puede ser necesariamente un foco, puede ser una plancha, puede ser una radio, puede ser la termoeléctrica, el calentador eléctrico. ¿Te das cuenta? Entonces, no necesariamente es un foco. Sí, es como algo práctico nomás para indicarte de que esto me ofrece resistencia y gracias a esa resistencia funciona. ¿Ya, chicos? Y ya, pues se cumple esta fórmula de la ley de Ohm. ¿Ya? Despejamos y tenemos esta formulita. El voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia del foco o del material que estemos utilizando. Sí, chicos, entonces eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con la ley de Ohm. Ahora, vamos a hacer conexiones. Ya, chicos, conexión de resistencias eléctricas. Ahora, ¿cómo es esto? Mira, de repente, bueno, yo creo que todos tenemos varios focos en nuestras casas, varias conexiones a la refrigeradora, al microondas, a la radio, al televisor, etcétera. Por eso hablamos de conexión de instrumentos eléctricos o, simplificando, conexión de resistencias eléctricas. Entre las conexiones comunes que tenemos, las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. A veces los focos, por ejemplo, están conectados en serie. ¿Cómo es eso? Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Justo que estamos cerca de Navidad. Si te das cuenta, en la mayoría de casos te venden los foquitos conectados en serie. ¿Por qué yo te digo eso? Mira, porque ¿sabes por qué? Porque cuando deja de funcionar un foquito, solo deja de funcionar un foquito, los demás focos que están delante de él ya no funcionan. Ya no funcionan.
por el hecho que deja de funcionar un foquito. ¿Sí? Eso es una conexión deducible en serie. Y eso es algo que no pasa pues en las casas. En las casas es muy poco probable que encuentres una conexión en serie. O sea, imagínate que 3 focos en tu casa estén conectados en serie. El foco 1, el foco 2 y el foco 3. Deja de funcionar un foco y los demás no funcionan. No, pues no es así. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces es obvio que la conexión que tenemos en nuestras casas es en paralelo. ¿Sí? Entonces resistencias en serie. Es como decir que tenemos acá la plancha, acá un foco y acá una termoeléctrica. Entonces son 3 instrumentos que cada uno de ellos presenta sus resistencias eléctricas representadas así en zigzag. Y esos 3 instrumentos que tú ves ahí, mi querido alumno, funcionan gracias a que están conectados a una diferencia de potencial, gracias a un voltaje o una fuerza electromotriz. ¿Sí? No te olvides que la rayita grande es la parte positiva y la rayita pequeña es la parte negativa. Y no te olvides que la corriente eléctrica fluye así, mira, así fluye. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, 2 o más resistores están en serie cuando se acoplan uno a continuación de otro, como tú ves acá. Donde se cumple que la intensidad de corriente eléctrica es la misma para cada resistor eléctrico. O sea, si por acá fluye, por ejemplo, la pila o batería genera 20 amperios de corriente eléctrica, entonces por el primer foco pasa 20 amperios. Por la plancha pasan 20 amperios. Y por la termoeléctrica pasan 20 amperios. Esa es la característica de las resistencias eléctricas en serie. Pasa la misma corriente eléctrica. Sucede que el voltaje que ofrece la pila o batería, ¿no? Ese voltaje que ofrece la pila o batería, mi querido alumno, va a tener que ser distribuido para cada uno de los resistores y va a depender de la resistencia eléctrica que presenta. Es como decir que yo tengo 200 voltios y de los 200 voltios, para el primer resistor, ¿no? Se le va a pasar digamos, un voltaje de, de 90 voltios. Y para el segundo le paso un voltaje de 60 voltios. Y para el tercero de 50 voltios y así funcionan, pues. O sea, cada uno de los resistores, mejor dicho, consumen una cantidad de energía de lo que ofrece la pila o batería, de estos 200 voltios. ¿Sí? 200 voltios. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por eso el voltaje que ofrece la pila o batería, llamado voltaje equivalente, es igual al voltaje que se le da a 1 más 2 más 3, y igual me da el voltaje equivalente que ofrece la pila o batería. Ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Nosotros, estos 3 resistores que tú ves acá, lo vamos a fusionar y sacamos lo que nosotros llamamos resistencia equivalente. Así, mira. Entonces, acá va a haber un resistor equivalente. Y acá está la pila o batería. Ahí está la pila o batería, su voltaje equivalente. Acá está la corriente eléctrica, intensidad equivalente, voltaje equivalente. Y estos 3 se fusionan y sacamos lo que llamamos resistencia equivalente. ¿Cómo hallamos esta resistencia equivalente? Pues como os dice acá, la resistencia equivalente va a ser a la suma simple de cada resistencia eléctrica que tiene cada material. Entonces la resistencia equivalente es simplemente la suma. Esa es la resistencia en serie, mis queridos alumnos. Resistencia en paralelo. 2 o más resistencias están conectadas en paralelos cuando tienen terminales comunes. ¿Cómo es eso? Mira, acá está la pila o batería que ofrece, bueno, una diferencia de potencial. ¿Sí? Una diferencia de potencial. No te olvides, la rayita grande es positiva y la rayita pequeña es negativa. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que esta pila o batería ofrece 200 voltios. Digamos, ofrece 200 voltios para cada resistor, ojo. Cuando la conexión está en paralelo, esos 200 voltios son ofrecidos, vuelvo a repetirte, para cada resistor. Y no hay una distribución. No hay una distribución. En este caso, cuando es en serie, sí hay una distribución de los 200 voltios, pero acá no. ¿Sí? Acá no hay una distribución. Esa es la característica y lo esencial de la conexión en paralelo. Es como decir que en el resistor 1 se consumen 200 voltios, y en el resistor 2 también 200 voltios, y en el 3 200 voltios. Y no vayas a pensar que todo es 600. No. Todo igual también es 200 voltios. ¿Te das cuenta? Y mira la diferencia con la conexión en serie. El voltaje sí se distribuye, pero acá en paralelo no se distribuye. Por eso te dice, dos o más resistencias están conectadas en paralelos cuando tienen terminales comunes, o sea, la diferencia de potencial
en cada resistor o cada instrumento es la misma, 200, 200, 200 y de todo 200 también. ¿Sí, chicos? Bueno, ¿qué sucede con la corriente eléctrica que genera la pila o batería? Esa corriente eléctrica equivalente. Pues en este punto se va a distribuir para los tres resistores. Mira, se distribuye esa corriente eléctrica que genera la pila o batería, la equivalente. Y se distribuye, por acá pasa una intensidad 1, una intensidad 2 y por acá abajo una intensidad de corriente eléctrica 3. O sea, depende de las resistencias eléctricas para saber qué corriente eléctrica pasa. Por eso, la intensidad de corriente eléctrica neta que se genera en la pila o batería es igual a la intensidad de 1, de 2 y de 3. Sumas eso. Y el voltaje total o el equivalente que ofrece la pila o batería es lo mismo para cada resistor, como tú ves ahí. Ya. Pero ¿cómo hallamos la resistencia equivalente? O sea, lo que yo voy a hacer es estos tres resistores fusionarlos en uno solo. Ahí está, en uno solo. ¿Sí? Y sacamos lo que llamamos resistencia equivalente. Acá está la pila o batería. ¿Te das cuenta? Acá es más, acá es menos, y acá está la corriente eléctrica generada. Y decimos que hay una intensidad de corriente eléctrica equivalente. Ya, entonces, ¿cómo se halla esa resistencia equivalente? Para eso vas a utilizar esta fórmula, mira. 1, la famosa fórmula suma de las inversas. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia eléctrica 1, más 1 sobre la resistencia eléctrica 2, más 1 sobre la resistencia eléctrica 3. Y si hubiese más en paralelo, sigue sumando así. La famosa suma de las inversas. ¿Ya, chicos? Cuando nosotros tenemos solo dos resistores, imagínate que no esté este resistor de acá. Imagínate. ¿Ya, chicos? Solo hay dos resistores. Así. ¿Ya? No hay. Entonces son dos resistores en paralelo. Cuando nosotros tenemos dos resistores en paralelo, ¿cómo se halla su resistencia equivalente? Mira, así vas a hallar su resistencia equivalente. Multiplicas los dos y lo divides entre la suma de esos dos resistores. Así de simple, mis queridos alumnos. ¿Ya? Bueno, chicos, acá acabamos la teoría y ahí lo vamos a dejar. Sí, solo en teoría. La siguiente clase vas a dar un examen diario, pero solo de teoría. Y en la siguiente clase vamos a empezar a avanzar los ejercicios. ¿Sí, chicos? Ya.